Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez y les voy a acompañar para reflexionar lo ocurrido ayer en Colombia, porque efectivamente, de entrada, hay que ser claros, las elecciones municipales no explican la política nacional en un país, cualquiera que sea este. Pero lo ocurrido ayer en cada departamento o municipio colombiano podría tener varias explicaciones para entender qué quiere, qué desea la ciudadanía de ese país. Y para eso hemos invitado a alguien que puede darnos una visión general y también desde lo local de lo que fue este proceso de comicios en Colombia. Ya estamos conectados con Ana Eraza, concejala de Cali. ¿Qué tal, Anita? Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y todas. Muchas gracias, Orlando, de nuevo por esta invitación para hablar en tu programa de Enclave Política. Y bueno, aquí estamos para contarles un poco nuestro análisis de lo ocurrido el día de ayer en Colombia. Gracias. De entrada te preguntaría, ¿cuál es el balance de lo que ocurrió antes de las elecciones? ¿Hasta dónde lo que se ha visto, de lo que hemos visto, de lo que hemos podido apreciar? Fue una campaña bastante intensa, muy dinámica, con una variedad de propuestas, de banderas políticas. ¿Cómo valoras este momento antes de la elección de ayer? Bueno, estas iban a ser unas elecciones de entrada ya difíciles porque pues obviamente hace un año se posesionó el presidente Gustavo Petro y la derecha en Colombia iba a querer retomar el poder desde los escenarios mucho más territoriales y locales, lo que puso unas condiciones mucho más fuertes en función de poner toda la maquinaria, los recursos políticos en función de poder recuperar esos poderes que ellos habían perdido en las elecciones nacionales. De entrada, obviamente vimos cómo los clanes políticos, las casas políticas, los políticos que tienen poder en los territorios pudieron meterle mucho más recursos e incluso muchas más formas, sobre todo a nivel nacional, ideológicas para querer recuperar esos poderes, que tiene que ver, por supuesto, con poder ir en contra de todas las políticas del gobierno, de crear muchas mentiras, fake news y una disputa ideológica para decir que el gobierno del presidente Gustavo Petro no estaba haciendo nada o no estaba generando los cambios y con ese discurso poder decir ellos no han servido, la izquierda no ha servido, tenemos que retomar en el territorio. Y bueno, yo creo que les funcionó, ese fue todo el previo, no había día en que no hubiese una noticia que golpeara al presidente Gustavo Petro, que golpeara el proyecto político del pacto histórico y eso por supuesto genera que muchas personas que además no entendieron que, que lo que estamos consolidando a nivel nacional son procesos, pues obviamente no creyeran en el pacto histórico y pues al final se dieran los resultados que tuvimos. Entonces, dos factores fundamentales. Uno, el que tiene que ver con toda la disputa ideológica que se tuvo en contra del gobierno del cambio y dos, pues toda la maquinaria, todos los recursos que estuvieron completamente en disposición para la retoma del poder de la derecha en los espacios mucho más locales. Claro, pero también ocurre otra cosa, Anita, y es importante señalarlo. Ocurre un contexto muy complejo de debate político, muy ideologizado, si quieres plantearlo en esa lógica también, donde el presidente ha tenido posturas bastante duras, abiertas, transparentes, por ejemplo, con el tema de la franja de Gaza en Israel, que ha desatado incluso polémicas bastante infundadas, es decir, no se fundamentan en lo que él señala, sino en el prejuicio que hay. ¿Hasta dónde esta ideologización también puede ser una de las explicaciones para este proceso electoral? Sí, por supuesto. Colombia es un país que apenas está avanzando en el debate de las ideas. Ha sido un proceso que se inició en el 2019 con todas las redes sociales poder plantear debates, pero recordemos que desde el 2019 también nos vienen metiendo toda esta idea del castrochavismo y para poder lograr la presidencia de Gustavo Petro nosotros tuvimos que deslindarnos mucho incluso de ese tipo de ideologías para poder decir, no, venga, espere, nosotros somos un proyecto político progresista, incluso muchos se deslindaron de la izquierda para que no tuviéramos que caer en ese lugar, pues, que ellos querían imponernos, que era el castrochavismo. Eso todavía sigue siendo un debate muy fuerte. La gente que vota por el proyecto político del pacto histórico en agosto lo hace por Petro, pero le dice, hey, no queremos ser como Venezuela, no queremos ser como Cuba, y casi que le entrega un voto de confianza, pero le dice, ubíquese en el centro, ¿sí? Y que el presidente salga en este momento pues a defender a Palestina,
haga todo ese debate, pues vuelve y activa en las derechas pues todo un proyecto castrochavista, por decirlo así, desde otro lugar. Entonces, creo que la gente lo que está esperando todavía muy, en Colombia es ubicarse como un lugar muy progresista. Y yo creo que más que progresista es entender que necesitamos unos cambios. Y ese tipo de debates todavía son muy fuertes en Colombia porque ellos lo aprovechan para llevarnos al otro extremo y desde el lugar de las fake news y de las mentiras. Y eso, bueno, creo que juega un poco en contra, pero también creemos que es el debate que hay que dar, ¿cierto? O sea, llegar al proyecto político a ser gobierno no es solamente llegar a empezar a consolidar la dignidad, sino también a dar otro tipo de debates que además el presidente lo ha hecho muy bien en términos internacionales sobre lo que está pasando y bueno, lo que quiere hacer ahora, esa retoma de la derecha y esas disputas que hay en América Latina y en el mundo entero. Entonces, fue una campaña bastante difícil porque nos tocó hacer mucha pedagogía en el territorio, mucha pedagogía, decir, venga, no, es que esto hay que hacerlo de esta manera. O sea, no era solamente de dame el voto y ya, sino de explicar el contexto ideológico, las mentiras y demás que se están generando alrededor del gobierno del presidente. Ya, pero la otra característica que quizás puede ser muy, muy significativa para Colombia, en otros países no tanto, a pesar de que en Ecuador se vive un nivel de violencia, es que estas elecciones fueron bastante pacíficas, es decir, una de las cosas que no caracterizaban precisamente a Colombia en este tipo de comicios, es decir, de orden regional, municipal, local. ¿Esto influye también en la decisión del electorado? Sí, por supuesto. Digamos que los anuncios que se daban ayer en las redes sociales era que el presidente había perdido, ¿sí? Y lo dicen en el marco general de todo lo que fue ese nuevo mapa electoral. Pero nosotros lo que hemos dicho es todo lo contrario. Primero, Colombia empieza a ganar porque por fin en mucho tiempo pues estamos viviendo una fiesta de la democracia, como se le llama acá sin tanta violencia. Por supuesto, se dieron algunas situaciones, doloroso lo que pasó en Gamarra, en el Cesar, en donde incluso muere una funcionaria de la registraduría y hay otra persona muy herida. Y eso, pues obviamente, pues es muy doloroso, pero lo que sí es necesario decirle al mundo entero es que el presidente trató de brindar todas las condiciones para que este lugar democrático se diera, aún sabiendo que efectivamente desde antes ya íbamos a tener un golpe bastante fuerte en los gobiernos locales y departamentales. Entonces creo que ahí es clave lo que ha hecho el presidente. También decir que sí hemos tenido avances en términos de la eliminación de las violencias. El concepto de paz total es algo que le ha apostado muy fuerte el presidente y a pesar de que ellos han querido demostrar cada acción de violencia que se da en el país como algo exacerbado, pues sí es necesario decir que pues, no iba a desaparecer la violencia de la noche a la mañana. Esto es una disputa completamente ideológica. En este momento tenemos una disputa completamente ideológica para lo cual se prestan mucho los medios de comunicación y bueno, a ellos les funcionó un poco con los gobiernos, con la retoma en algunos lugares de la derecha, otros no tan derecha, y bueno, creo que tiene que ver con todo el proceso, además también normal de los países en donde ganan ciertos proyectos, en donde siempre que a nivel nacional gana un sector de centro, de derecha, de izquierda, hay en los territorios que sea una retoma fuerte de la oposición. Entonces, con eso amanecimos hoy. Ese es el nuevo mapa electoral. Lamentablemente no ganamos en los gobiernos locales y departamentales, pero hay un fenómeno súper bello que deja estas elecciones y es que los líderes, mucho más chiquitos, desde las juntas administradoras locales hasta las asambleas, hemos logrado una importante votación que permite tener más personas del proyecto de los sectores alternativos y democráticos, no solamente del pacto histórico, sino también de otras fuerzas como el Partido Verde y demás, que puedan como avanzar en tener más lugares de representación en la política. Ya, solamente quiero terminar esta primera parte, Ana, a propósito de la participación. Ha sido muy baja la participación, se habla de un 45, 46% de no asistencia, de abstencionismo, de ausentismo, como se le quiere interpretar. ¿A qué responde esta situación? Bueno, en Colombia lamentablemente los lugares del consejo y las asambleas, que son los escenarios de veeduría, nunca tienen mucha participación.
Ese es un voto más del amigo, de las estructuras políticas, de las maquinarias. Eso ha sido histórico. De hecho, solamente se logra superar hace 4 años que se dio como alrededor de casi, ¿no? Ni siquiera llegamos al 60% de participación, pero sí, siempre hemos tenido esos niveles de participación. Eso es normal. En Colombia, el 40%, el 50% elige tanto los alcaldes como los escenarios de veeduría y control político. Ujú. Creo que en ese sentido no es que la gente esté desinteresada, sino que hay que seguir ganando más y que la gente se interese en la política. Entonces creo que es un comportamiento normal, nosotros ya lo habíamos analizado, de hecho cuando gané mi primer curul en el Consejo de Cali lo ganamos diciendo eso, oye, solamente el 40% de la ciudadanía está votando, no reconocen incluso todavía que esos escenarios existen y para qué existen. Entonces, en Colombia hay un ejercicio de política que todavía hay que hacer muy fuerte y en cambio las elecciones nacionales siempre han tenido una buena participación, como lo vimos en las elecciones del presidente Gustavo Petro. Claro que sí. Hagamos la pausa para volver enseguida ya sobre la perspectiva política que deja esta elección del domingo último en Colombia. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con la concejala de Cali, Ana Erazo, para que nos explique, para conversar sobre el resultado electoral del día de ayer. Una de las cosas que más se reflejan en estos resultados ya concretados, ya contabilizados, Anita, tiene que ver con que se apunta, según los análisis, a que las fuerzas tradicionales han retomado el poder y que la ola de cambio que se vivía, que se vive, que se siente en Colombia, se ha frenado. ¿Es posible entender así o crees que hay en esas fuerzas tradicionales también una necesidad de cambio que no necesariamente están atadas a la gobernanza de Gustavo Petro? Yo creo que la necesidad de cambio sigue siendo muy palpable en el pueblo colombiano, ¿sí? No logramos tener mayor incidencia como proyectos alternativos porque lamentablemente tampoco tuvimos unos grandes liderazgos. Yo creo que eso es algo que la izquierda tiene que revisar. Uno de los grandes retos que tienen hoy los proyectos políticos alternativos es poder potenciar de mejor manera liderazgos que puedan ser una mejor opción. Te voy a poner un ejemplo, el caso de Cali. La gente no sabía para dónde coger, ni para allá ni para acá. No había un liderazgo que dijeran, no, es con este. Y yo creo que eso se replica mucho en Bogotá. Bueno, en Medellín es distinto porque en Medellín sí efectivamente Fico logra concentrar una gran votación, dejando al segundo muy alejado de los votos que él logra, pero es porque Antioquia tiene una connotación distinta. Recordemos que Antioquia ha sido un territorio en el que el paramilitarismo ha sido muy fuerte, la violencia paramilitar ha sido muy fuerte. Entonces, creo que sin duda alguna, no es que no hayamos estemos perdiendo el enfoque del pacto histórico. Yo lo decía ahora, perdemos las elecciones en alcaldías y gobernación, pero porque el pacto histórico lamentablemente no logra consolidar buenos liderazgos, ¿sí? Pero en cambio logramos muchos escaños en asambleas, consejos y juntas administradoras locales. Voy a poner el caso de Cali de nuevo. En Cali no teníamos ninguna curul en la asamblea, hoy logramos 4 curules. En el Consejo de Cali solamente teníamos una, hoy logramos 3 curules y estamos pendientes de los escrutinios para lograr la cuarta curul. Entonces, es como si el crecimiento de los sectores alternativos empezara a darse desde lo territorial, desde las bases populares. Y bueno, creo que le queda un reto importante al pacto histórico y es seguir consolidando unos liderazgos mucho más fuertes que puedan jalonar en lo territorial. Quien de todas maneras sigue posicionándose pues los partidos o los clanes políticos, aunque debo decirte aquí, Orlando, que anoche me acosté muy contenta porque en el Valle, por ejemplo, gana Dilian, pero es porque la sostienen las maquinarias.
no porque haya un voto legítimo ciudadano que la sostenga. Hace 4 años ella ganó con 1 millón de votos, ahora gana con 235.000 votos, en donde además el voto en blanco tiene 220.000 votos. Entonces sí hay un recambio en la mentalidad del ciudadano, solo que no hubo buenos liderazgos. O sea, la gente sí quiere seguir cambiando, la gente sí quiere seguir votando por los sectores alternativos. De hecho, leyendo el mapa nacional, muchos de los gobernantes que ahora llegan o son de partidos como el Partido Verde o conectan incluso con el pacto histórico y en donde siguen teniendo maquinarias fuertes, como por ejemplo el Valle y Barranquilla, pues ganan las maquinarias. Entonces hay que seguir conquistando el voto ciudadano, el voto que es más de la gente que quiere que esto cambie, pero pues nos toca hacer una pedagogía bastante grande para poder lograrlo. Y no quiero dejar de mencionar algo que para mí es muy importante, digamos, desde la distancia, sintiendo el eco de las palabras, porque Gustavo Bolívar lo dijo antes de la campaña, él decía textualmente, en Bogotá nos jugamos la supervivencia del pacto histórico. Quedó marcada esa frase, quedó escrita y parecería que era una condena o al mismo tiempo un estímulo, pero parecería que ahora, ya después de los resultados, esto podría convertirse como en un desafío. ¿Hasta dónde esta frase se convierte efectivamente en un desafío? Bueno, la izquierda lamentablemente en Colombia siempre ha sido muy dividida. Han jugado mucho los egos. Nosotros hace 1 año y medio nos concentramos bastante porque hubo un líder como Gustavo Petro que logró articular. Sin embargo, seguimos muy divididos, hay que reconocerlo. Para estas elecciones no logramos ponernos de acuerdo para consolidar listas, no logramos ponernos de acuerdo para tener un solo candidato, o los candidatos que llegaban eran líderes que no eran legítimos del proyecto político. Entonces yo sí creo que hay un juego por la supervivencia del pacto histórico, porque el pacto, si quiere seguir siendo un proyecto político a 10 años mínimo, tiene que cambiar muchas situaciones. Uno de ellos son las formas organizativas. Yo soy del pacto histórico y quiero seguir construyendo este proyecto político, pero si nosotros no nos pensamos en ese trabajo de abajo hacia arriba, pues sin duda alguna va a ser un proyecto que puede perderse. Entonces, hay mucho por superar, hay que superar las formas organizativas, hay que superar los viejos liderazgos que están acostumbrados a ser líderes y de alguna manera, voy a decirlo así, porque no, le hemos tildado así, líderes tóxicos que no superan los individualismos y que no ayudan a impulsar otros liderazgos. Entonces creo que eso es un gran reto que tiene el proyecto político del Pacto Histórico, poder consolidar sus bases organizativas, unas mejores formas democráticas de escogencia, porque eso fue lo que golpeó que de alguna manera no hubiesen liderazgos fuertes en los territorios, y es que decidió Bogotá desde el bolígrafo. Entonces yo sí creo que es importante seguir fortaleciendo el proyecto político. Creo también que el presidente, sabemos que tiene múltiples ocupaciones, pero que debe voltear un poquito más la mirada hacia el proyecto político, porque si no, en 3 años, si no logramos demostrar cambios, pues es muy probable que perdamos ese poder. Entonces, esto nos queda mucho para la reflexión. Tampoco digo que el proyecto está muerto, pero sí nos lleva a que los líderes podamos hacer una retoma real de nuestras formas organizativas para poder seguir avanzando. Pero hay algo que es ya lo que definitivamente nos va a definir, y es que esos cambios se aterricen en el territorio. Si eso sigue siendo una consigna de la movilización social, pues no vamos a poder lograr mucho. Entonces sí necesitamos como esas promesas que se hicieron en campaña, y eso que había proyectado el presidente, pues poderlo lograr de manera más tangible en el territorio para que la gente siga creyendo en el cambio y sobre todo en este proyecto político. Sí, pero hay una cosa, yo no quiero abundar mucho en lo del pacto histórico porque sabemos que eso es un proceso más largo, más complejo a nivel de lo local, pero sí hay una, digamos, un sentido común, un dato común en todas estas elecciones, y es que casi todas castigan al anterior autoridad. Por decir algo, el caso de Bogotá castiga a la alcaldesa que estaba en funciones o que todavía sigue en funciones. ¿Hasta dónde efectivamente este castigo va más allá de lo nacional, va más allá de lo ideológico? Porque en alguna medida las elecciones, por ejemplo, del año pasado eran nacionales, con Petro, el Congreso, etcétera, pero aquí en cambio sí había quejas de la gestión local, a diferencia de que gana ahora, por ejemplo, en Nariño, que sabemos perfectamente que siendo de izquierda tenía otra propuesta, pero también es un castigo.
Sí, digamos que la gente en lo que sí ha avanzado y eso es una ganancia de las redes sociales y de los espacios de veeduría y de que haya más líderes que estén haciendo la política de otra manera en esos espacios es que se ha demostrado mucho la corrupción, ¿sí? Se ha podido evidenciar que estos líderes, estos gobernantes, alcaldes, pues han cometido muchos actos de corrupción y de alguna manera la gente casi que tuvo un voto contra la corrupción. El caso de Bogotá es distinto del de Cali, porque en el caso de Bogotá, si bien la gente no quería más a Claudia López, pues sí es Claudia López la que le pone toda la maquinaria a Galán, ¿sí? O sea, en ese caso, la gente no logra profundizar en la lectura de que así la están queriendo castigar a ella está poniendo toda la infraestructura, la maquinaria, los peces en función de que gane Galán. En el caso de Cali sí es distinto. En Cali sí, la gente, además porque tenían un grado de desaprobación, Jorge Iván Ospina del 75%, de la gente sí decide votar por alguien que efectivamente esté en contra de esa corrupción y ese fue el lema de él, ¿no? Vamos a revivir a Cali, vamos a encontrar la corrupción, vamos a hacer las cosas bien y yo creo que de fondo lo que hay es que sigue persistiendo la intencionalidad ciudadana del cambio, ¿sí? A nivel nacional, del cambio de tener un presidente que no esté a favor de la gente, que la violencia y demás, y en los espacios territoriales de alguien que maneje bien los recursos. Yo creo que ese es el gran avance que tiene Colombia y es seguir una vez ya desconcentrar la mirada en el tema del conflicto armado, es en cómo hacemos la política bien desde los lugares institucionales. Entonces creo que eso es un avance. Ahorita está volteada la mirada en el tema ya de la violencia más urbana, de los homicidios y demás, no tanto del conflicto armado, sino de ese tipo de violencia y en el otro sentido de la anticorrupción. Entonces, sí, en el caso de Cali, pues sí se da como un voto en contra de eso, además porque derrota las maquinarias. El señor Roberto Ortiz estaba con Dilian Francisca, que es la de los clanes políticos, la baronesa, y junto a Badía, que es una persona que en Cali se reconoce mucho, que estuvo conectada también con todos esos clanes políticos, entonces ese voto lo derrota. Y creo que en Cali hay un fenómeno interesante que a futuro pues puede generar un proyecto distinto y más ideologizado si se quiere. Claro, para finalizar, una última pregunta, Anita, tiene que ver con esta paradoja permanente que está entre quienes quieren acceder a la presidencia de la República a partir de la buena alcaldía. ¿Podría catapultar a Carlos Fernando Galán? ¿Es posible eso? Porque lo otro, en cambio, es el señor Fico Gutiérrez, de cambio, pierde la presidencia y gana la alcaldía de Medellín. Entonces, por eso decía, es una paradoja. ¿Cómo se entendería esto? ¿Es posible apuntalar la presidencia desde una alcaldía o no? Sí, completamente. Digamos que la disputa por este poder territorial tenía que ver con eso, porque ellos sí reconocen que desde abajo se puede consolidar una maquinaria que pueda ayudar a impulsar ese voto nacional y por eso le estaban apostando tanto a recuperarse en los territorios locales. Creo que es la base fundamental del voto, aunque muchos gobiernos no lo hayan querido ver así. Eso lo logró hacer Álvaro Uribe Vélez. Cuando él llega al poder, lo primero que hace es poder consolidar su poder en los territorios locales y eso le sirve para sostenerse por lo menos en el segundo periodo de su gobierno del propio, no tanto ya con Juan Manuel Santos y posteriormente con Duque, y ahí es donde ya había perdido mucho poder. Pero creo que sí, sin duda alguna es lo que hacen, por eso Claudia López le apunta tanto a poder sostener su proyecto en Galán, ¿sí? Y bueno, en el caso de Medellín teníamos alcaldes como Daniel Quintero que quería apostarle en todo el mapa territorial a tener varios alcaldes, pero creo que fue el gran perdedor, en ese caso sí hay que decirlo, Independientes, que es el proyecto político de Quintero y lo había hecho aparentemente muy bien en Medellín, hoy pierde varias candidaturas a nivel nacional. Yo insisto, creo que el pacto histórico y todos los otros proyectos, incluso los verdes, porque los verdes también perdieron mucho poder, mucho lugar, pues van a tener que reconfigurarse, pero ya no desde las estructuras ni de los planes políticos, sino en hacer bien la política, ¿sí? En los liderazgos que hagan bien la política, porque en eso sí ha cambiado Colombia. Ellos ya no están analizando tanto el partido, sino que están analizando los líderes políticos, y eso es bien interesante. Gracias, Anita, muy amable por atender esta invitación para reflexionar en caliente de lo que pasó el día de ayer en Colombia. Un abrazo a la distancia, que estés muy bien.
Bueno, un abrazo para ustedes también, a este pueblo hermano, y bueno, aquí seguimos dando la lucha, quizás un poco golpeados, pero nosotros somos resilientes y vamos a seguir trabajando desde abajo para poder seguir consolidando estos proyectos. Muchísimas gracias, efectivamente así será. Para eso estamos, para reflexionar en caliente sobre lo que implican estos procesos políticos, que no son solamente elecciones, son procesos que se van desarrollando y además explicando en cada elección presidencial, local, municipal, departamental, de lo que usted quiera. Vamos a seguir en esto. Un abrazo para todos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.